Pues bueno, pues ya está por ahí la indicación de que nuestra clase está siendo grabada. Déjenme les comparto la pantalla. Bien, bueno, pues ya está por ahí en la pantalla de su dispositivo donde estén viendo la clase, el programa de la materia. Tengo como por costumbre estar mostrando cada inicio de la clase el programa y específicamente lo que vamos a ver, ¿verdad? Como una breve reseña de lo que ya vimos y de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, seguimos trabajando con la unidad número 1, Introducción a los Sistemas de Manufactura, y estamos trabajando con este tema, ¿no? Con el establecimiento de los tipos y características de los diferentes sistemas de manufactura y de las celdas de manufactura. Entonces, el día de ayer estuvimos trabajando con el libro de, de, de la literatura, pues, de recomendación que les doy en la materia, que por cierto, para recapitular, pues está aquí en esta parte donde dice introducción a la materia, aquí donde está el libro principal que estaré usando en la materia, es ese libro de donde he estado viendo los conceptos, estas clases que llevamos, ¿verdad? Entonces, en ese libro estamos viendo las características, bueno, estamos apenas abordando lo que es la definición del sistema, la definición de manufactura, y el día de ayer estuvimos viendo lo que es la definición ya completa de un sistema de manufactura. Entonces, déjenme recapitulo un poquito aquí en el libro. Sí, ayer nos quedamos aquí en esta parte y hablábamos acerca de que un sistema de manufactura es una colección de equipo integrado y de recursos humanos cuya función es desarrollar una o más operaciones de procesamiento o ensamble en un material inicial, en una parte o en un grupo de partes, ¿sale? Entonces, ese es la definición. Y ya les decía que el equipo integrado incluye máquinas de producción, incluye herramientas, incluye material, bueno, manejo de materiales e incluye dispositivos de posicionamiento del trabajo, ¿sí? Y sistemas computacionales. Y el de ayer platicábamos ese caso, ¿va? Les decía que el uso de las computadoras en la manufactura se ha hecho a veces tan abrumador que a veces sistemas que antes funcionaban de manera muy manual, ahora son controlados bajo un sistema y que cuando un sistema se cae, pues el sistema no puede hacer su función porque todos los aditamentos están controlados por una computadora. Entonces, cuando la computadora se cae, bueno, me refiero al sistema, cuando el sistema se cae, pues el proceso como tal no se puede realizar. Y les ponía el caso de la parte ahí de los calentamientos en el área de cocimientos en la compañía cervecera de Zacatecas. Ahí se maneja este tipo de sistemas para el control de sus procesos. Entonces, obviamente tienen sistemas de soporte, pero cuando un sistema se cae y que no tengan un sistema de soporte, pues el sistema como tal controla todo el proceso y entonces no puede empezar a producir. Y ya les ponía un ejemplo que imagínense en un mundo futurista en donde una tortillería esté controlada bajo un sistema computacional, ¿verdad? El día que no haya sistema, pues no comes tortillas. Es algo más o menos parecido. Y bueno, a lo mejor ya en algo que sí, sin que sea un sistema de manufactura, pero que lo hayan vivido, ¿no? Por ejemplo, cuando van a sacar un acta de nacimiento a los kioscos, ¿verdad? Y llegas tú, pues bien felizote con tus datos y tu lana para pagar tu acta de nacimiento y llegas y, oiga, pues quiero un acta y te dice el cuate que está atendiendo el sistema, dice, no, pues ¿qué crees? No tenemos sistema. Ah, caray, entonces no me puedes dar mi acta de nacimiento, pues no, y ya, valió que eso, ¿verdad? Aunque seas tú y tu acta te la puedan sacar, digámoslo así, del archivo y sacarle una copia o hacerla ahí con una máquina de escribir, pues no, ¿verdad? Porque ya todo está archivado en un sistema y si no hay sistema, pues no tienes tu acta. Sí, ese es un ejemplo de cómo los sistemas basados en las computadoras, pues han estado usándose masivamente en muchos procesos y cuando ese sistema funciona, pues todo bien, pero cuando no funciona, pues todo lo que depende de esa computadora o de ese sistema computacional,
pues echa a perder, o más bien dicho, no puedes obtener el producto o el servicio que se requiere. Bien, bueno, otra de las cosas también importantes que se requieren en un sistema de manufactura, todavía hasta nuestros tiempos, gracias a Dios, la tendencia es que ya no sea así, pero pues todavía hasta la fecha, los recursos humanos, ¿no? Los recursos humanos son requeridos de manera full time, es decir, de tiempo completo, o de manera parcial, ¿verdad? Para mantener el sistema funcionando. Bueno, periódicamente se refiere a que a veces se requiere que siempre esté ahí el operario, ¿sí? O el recurso humano en la atención del sistema o de las máquinas que forman parte del sistema, o periódicamente, es decir, cuando la máquina tiene ciclos semiautomáticos o automáticos, y entonces periódicamente la persona tiene que acudir pues para retirar material, para alimentar material, para posicionar, etcétera. Y esto es con la finalidad de mantener el sistema funcionando. ¿Sí? Entonces, el sistema de manufactura es donde el valor agregado o el trabajo de agregarle valor se realiza en una parte o un producto. ¿Sale? Entonces, el sistema de manufactura, sí, es el lugar en donde se hacen operaciones, se hacen cambios, se hacen modificaciones, y esas modificaciones le agregan valor a un producto, ¿sale? Y ese agregamiento, si se podría decir así, esa agregación de valor es lo que, pues, el cliente o el usuario está dispuesto a pagar. Entonces, la posición de un sistema de manufactura en un sistema de producción mayor se visualiza en la figura 3.1. Bien, entonces aquí obviamente por ser una copia escaneada de muy baja calidad, ustedes disculpen, pero no se ve, pero aquí está, en este cuadro negro es donde dice sistema de manufactura, y aquí está la posición de él comparada o en relación a otros asuntos de la organización o de las plantas. Por ejemplo, el sistema de manufactura está a nivel empresa, a nivel manufactura, pues, y acá está el nivel organización. Entonces, ¿quién o qué es lo que interviene en el área de sistema de manufactura como relación? Bueno, los sistemas o las tecnologías de manejo de materiales, esas son muy importantes porque, les digo, son las que se utilizan para mover los materiales de un lugar a otro. Y luego las tecnologías de automatización y control, robots, bandas transportadoras, controladores lógicos programables, todo ese tipo de equipos que provocan o generan automatización y control, bueno, son entradas a un sistema de manufactura. Y obviamente, pues los sistemas de control de calidad. También los sistemas de control de calidad son base fundamental o son entradas para un sistema de manufactura. Y la relación con los sistemas de soporte de manufactura es directa, es decir, hay una relación de entrada-salida con estos sistemas de soporte de manufactura. ¿Cuál es un ejemplo de un sistema de soporte a manufactura? Pues mantenimiento, por ejemplo. ¿Sale? Mantenimiento es un ejemplo de un sistema de soporte para manufactura. Ellos, por ejemplo, así específicamente mantenimiento, le proporcionan al sistema de manufactura equipo disponible, ¿sí? Y adecuado para que pueda realizar la producción. Y a su vez, el sistema de manufactura, ¿qué es lo que le proporciona a mantenimiento? Pues órdenes de trabajo, le proporciona equipo para reparar, le proporciona lo que es la rutina de mantenimiento, es decir, en base a qué tipo de características tiene que dar mantenimiento a cuáles equipos, etcétera. Entonces hay una relación directa con muchos sistemas de soporte. Les digo, uno de ellos es mantenimiento, otro sistema de soporte importante para manufactura es materiales o suministros, ¿verdad? Lo que viene siendo compras, ¿sí? También es conocido como compras, o también ventas, no sé, hay un montón de sistemas que son soporte para manufactura, que no son precisamente manufactura, pero si no existieran estos sistemas, manufactura no podría hacer su función. O sea, ¿sale? Entonces, esto es la posición que un sistema de manufactura ocupa en un sistema más grande llamado sistema de producción. ¿Sale? Bueno. Ok, bueno, ahora vamos a una parte ya
más específica de lo que dice por aquí el programa de la materia, que dice establecer los tipos y características de los diferentes sistemas de manufactura. Bueno, ya ven que aquí en el libro dice que un ejemplo de un sistema de manufactura incluye, ¿verdad?, lo siguiente. Por ejemplo, un trabajador atendiendo una máquina la cual opera en un ciclo semiautomático, ¿sale? Ese es un ejemplo de un sistema de manufactura. Un solo trabajador atendiendo a una máquina. Por ejemplo, un taller de torno, sí, en donde el tornero atiende a su torno y el torno opera en ciclos semiautomáticos, por ejemplo, en los avances, ¿verdad? Cuando, no sé si vieron por ahí en procesos de fabricación, el torno mecánico que está ahí en la universidad, puedes usar un ciclo semiautomático para hacer un cilindrado, por ejemplo. Entonces, ese es un ejemplo básico de un sistema de manufactura. Entonces, todos los talleres de torno que existen aquí en Fresnillo, los que hayan visto, son ejemplos de sistemas de este tipo, ¿verdad? Sistemas de manufactura muy sencillos en donde un solo trabajador atiende a una sola máquina, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que se produce en esos tornos o en esos talleres? Bueno, pues se producen piezas generalmente metálicas, obviamente con la mayoría con características cilíndricas, es decir, que por rotación pueden obtener esas piezas. Entonces, pues bujes, barras, no sé, cilindros, cosas así que se ocupen en la industria, por ejemplo, en la industria minera. Hay muchos talleres de torno aquí en la región, en Fresnillo, que tienen como principal cliente las minas o la mina de aquí de Fresnillo y sus diferentes empresas contratistas, ¿vale? Entonces, ese es un ejemplo de un sistema de manufactura. Muy bien, otro ejemplo de un sistema de manufactura, pues puede ser un clúster de máquinas semiautomáticas atendidas por un solo trabajador. Un clúster se refiere a un grupo, ¿sí? Un grupo de máquinas semiautomáticas atendidas por un solo trabajador. ¿Cuál es un equipo de clúster de máquinas semiautomáticas? Bueno, máquinas que tienen ciclos y que el trabajador puede atenderlas de manera, pues ahora sí que secuencial. Me refiero a lo siguiente, por ejemplo, llega al inicio del turno y tiene 3 máquinas a su cargo. Entonces echa a andar la primera máquina, la alimenta y ¡pum!, la echa a andar. Y en lo que esa máquina arranca y empieza a hacer su función, se va a la otra máquina y la otra máquina empieza a funcionar mientras él está alimentando a la siguiente. Y luego si tiene la siguiente máquina, la echa a andar la segunda y luego se va a la tercera y así. Es decir, puede estar atendiendo a un clúster de máquinas semiautomáticas porque ninguna máquina lo necesita de manera presencial todo el tiempo. ¿Sí? A eso se refiere con las máquinas semiautomáticas. Es muy común hacer un clúster cuando esas máquinas te permiten arrancarlas y dejarlas trabajando y mientras puedes ir a atender a la siguiente máquina. A eso se refiere con eso de un clúster. Entonces, ese clúster de máquinas semiautomáticas siendo atendidas por un solo trabajador se le conoce también como, o es un ejemplo de un sistema de manufactura. Sí, y luego, una máquina de ensamble completamente automatizada, periódicamente atendida por un trabajador humano. Bueno, pues este es otro ejemplo de un sistema de manufactura, más que aquí la máquina es completamente automatizada, es decir, no necesita que sea atendida de manera periódica por un trabajador, excepto cuando requiera alimentación de material o cuando requiera retiro de piezas que ya se le acumularon a la salida. Entonces, ese es un ejemplo de una máquina completamente automatizada, ¿sí? Por ejemplo, una prensa de los periódicos, ¿sí? Es así que hace la impresión en hojas de papel, puede ser una máquina completamente automatizada en ciclo automático y solamente requiere a un trabajador que eventualmente esté alimentando el papel a la entrada de la máquina y que eventualmente esté retirando los papeles ya impresos a la salida, ¿no? Ese es un ejemplo de una máquina completamente automatizada, ¿sí? O un grupo de máquinas automáticas trabajando en ciclos automáticos para producir una familia de partes similares. Bueno, este ya es un ejemplo ya más avanzadillo,
de lo que sería un grupo de máquinas automáticas. Vamos a ver un ejemplo de un grupo de máquinas automáticas para que vean cómo sería un sistema de manufactura de este tipo. Denme un segundito, déjenmelo, lo busco por aquí, lo debo de tener a la mano. Vamos a ver. Ahí voy. Es esta. Va. Vientos. Bueno, pues ese sería el ejemplo de lo que aquí en el libro dice una línea de ensamble completamente automatizada, periódicamente siendo atendida por un trabajador. Entonces se dieron cuenta, creo que se alcanza a ver al inicio del video, el, el individuo que está por ahí atendiendo a la línea. Dejen ver si ahorita por aquí lo tengo a la mano. Acá se ve al fondo. Bueno, acá se ven los operarios al fondo de la línea de producción. Sí, ahí se ve, este que llega aquí al inicio. A ver si se alcanza.
esta persona que alimenta al inicio de la línea de producción, sí, son los que aquí en el sistema lo reconoce como como un trabajador, ¿verdad? Que atiende esta línea de ensamble. Los brazos robóticos que ven ustedes aquí no son necesariamente las máquinas de ensamble. Si ustedes vieron ahí en esa línea, los brazos robóticos funcionan como sistemas para Works Positioning Device, es decir, como artículos, o no, artículos no, como dispositivos para posicionamiento del trabajo. Se fijan, son los que agarran las piezas y las acomoden en las máquinas. Las máquinas son las que son totalmente automáticas en un ciclo automático, ¿sale? Entonces, ese es un ejemplo de un sistema de manufactura. Entonces, el video que vieron ustedes ahorita, ese es un sistema de manufactura completamente automatizado, ¿sí? Obviamente, pues, de mucha actualidad, porque son totalmente puros brazos robóticos que alimentan todo el material a las máquinas en un ciclo automático, ¿sale? Entonces, ese es un ejemplo de un sistema de manufactura, ¿sale? ¿Qué más? Vamos a ver, dice, un grupo de máquinas automáticas trabajando en ciclos automáticos para producir una familia de partes similares. Bueno, ese es más bien el ejemplo del video, ¿verdad? Y luego un team, sí, un equipo de trabajadores desarrollando operaciones de ensamble en una línea de producción, sí. Entonces, ese es otro ejemplo de un sistema de manufactura. De hecho, de los más comunes. Por ejemplo, aquí en cableados, sí, una línea de trabajadores desarrollando distintas operaciones de ensamble es un ejemplo de una línea de producción. Dejen ver si de pura casualidad vemos por aquí línea de producción de Aptiv. A ver si de puro churro traen fotos. Bueno, no es igual, pero es así, más o menos parecida, ¿no? O sea, están los operarios en una línea de ensamble y hay ciertas operaciones que tienen que hacer en un lugar muy específico de la planta llamado estación. Entonces, cada operario tiene asignada una estación y en esa estación tiene que hacer distintas actividades hasta completar esas actividades asignadas en ese espacio de esa estación para que la siguiente estación pueda tener oportunidad de también realizar la parte asignada a lo que a ellos les corresponde. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, eso sería un ejemplo también de lo que sería un sistema de manufactura. ¿Sí? Entonces, un equipo de trabajadores desarrollando operaciones de ensamble en una línea de producción. ¿Sí? Entonces, dice, en este capítulo se clasifican estos sistemas de manufactura y se examinan sus características y desempeño. En otros capítulos, en esta parte del libro, se discuten, perdón, varios sistemas de manufactura de manera más grande, pues, en importancia comercial y tecnológica, ¿sí? Y luego ya están aquí otro tema así importante que también viene considerado en el, en el primer resultado de aprendizaje que estamos buscando, que son las características de un sistema de manufactura, ¿sí? Entonces, ya vimos algunos tipos de manufactura, de sistemas de manufactura. Vimos que un solo trabajador atendiendo una máquina en un ciclo semiautomático. Ya vimos que máquinas en ciclos totalmente automáticos atendidos por una persona y que un clúster. Ya vimos algunos tipos de sistemas de manufactura. Ahora vamos a ver las características o los componentes. ¿Sí? Por ejemplo, dice, un sistema de manufactura consiste en algunos componentes. ¿Sí? En un sistema, en cualquier sistema, estos componentes incluyen, y lo ya viene, máquinas de producción, además, o más herramientas, fixtures. Sí, espero que hayan escuchado este concepto con anterioridad. Un fixture es como una herramienta que se usa mucho en las empresas, en las industrias, para posicionar o para auxiliar la producción. Sí, un fixture
es como un tipo de artilugio, un tipo de artículo que sirve para auxiliar a posicionar la pieza, a que la máquina funcione de manera más precisa. Sí, son aditamentos que ayudan a las máquinas de producción. Déjenme ver si también de pura casualidad podemos ver en acción un fixture. Fixture, fixture, un fixture. Miren, por ejemplo, aquí está. Sí, este es un feature, ¿verdad? Que ayuda a un sistema de manufactura. De hecho, si lo pueden aquí ustedes buscar, aquí lo dice. Dice, un feature es un dispositivo de sujeción o de soporte utilizado en la industria manufacturera. Lo que hace que un feature sea único es que cada uno se fabrica para adaptarse a un número de parte específico. El propósito principal de un fixture es localizar y en algunos casos sujetar una pieza de trabajo, ya sea durante una operación de maquinado, soldadura, inspección o algún otro proceso industrial. Los objetivos principales de los fixtures es reducir el coste o el costo de producción, mantener constante la calidad, maximizar la eficiencia y permitir que una variedad de piezas sea fabricadas con especificaciones correctas. Entonces esa es la principal encomienda de un feature, servir como soporte o como un sistema de sujeción o como un sistema de posicionamiento. No existe un feature así que pueda decirse, pues ese feature existe en tal o cual planta. Más bien dicho, cada planta fabrica sus propios features en base a sus propias necesidades. Entonces, hay departamentos en las empresas, como por ejemplo mantenimiento, que son los responsables de ver cómo se ocupa, cuáles son las características de un fixture y fabricarlo o manufacturarlo. Puede ser en metal, puede ser en plástico, puede ser en madera, incluso un feature para servir como soporte, como posicionamiento a una pieza de trabajo, ¿sale? Entonces los features no van como producto terminado, son utensilios que se utilizan por las organizaciones para servir como soporte, como apoyo a la manufactura, ¿sale? Eso es un feature. Vientos, ¿qué más? Bueno, dice por aquí que features, bueno, son los componentes de un sistema de manufactura, máquinas de producción, herramientas, feature y otro hardware relacionado. Acuérdense que un hardware es aquello que se puede tocar, aquello que se puede, bueno, tocar, pues en pocas palabras, ¿no? Y luego, los sistemas de manejo de materiales también son componentes de un sistema de manufactura. Por ejemplo, en el video que vimos ahorita, los robots o los brazos robóticos son equipos de manejo de materiales. En ese sistema de producción específico, en ese que vieron en el video, los robots funcionan como sistemas de manejo de materiales y como tal, pues forman parte del sistema de manufactura. Y luego, sistemas computacionales para coordinar y o controlar los componentes ya mencionados, ¿verdad? Los componentes de sistemas de manufactura y máquinas de producción. Y los trabajadores, sí, eso es muy importante también. Los trabajadores se consideran como parte de un sistema de manufactura. Dice, en esta sección se discuten cada uno de estos componentes y la variedad y tipos con los que o incluidos en cada categoría. Dice, en la siguiente sección se consideran cómo estos componentes son combinados y organizados en diferentes maneras para lograr varios objetivos en producción. Y ya viene ahí en capítulo, no es el tema, o sea, no voy a abordarlo, pero ya si ustedes tienen chance y quieren saber un poco más, pues pueden leer este capítulo donde se explican las diferentes máquinas de producción. Viene, por ejemplo, qué es una máquina semiautomática, viene qué es una máquina completamente automatizada, viene el término de workstation, que se traduce como estación de trabajo, ¿sí? Entonces, también ahí en esa parte pueden ustedes echarse un clavado, ¿sí? Entonces, un sistema de manufactura puede consistir en una o más estaciones de trabajo, ¿sí? Ese es también lo que les decía ahorita
en la línea de producción, por ejemplo, de Aptiv, un sistema con múltiples estaciones, es llamado comúnmente una línea de producción o línea de ensamble o celda de maquinado o también otro nombre, ¿verdad? Dependiendo de su configuración y su función. Entonces, cuando tienes muchas estaciones de trabajo, es lo que se conoce comúnmente como una línea de producción. Y es una de las principales configuraciones, chicos, que ustedes como ingenieros industriales en un futuro cercano, ya sea en sus estadías o ya sea trabajando, se toparán cuando empiecen a ejercer la carrera. La mayoría de las empresas funcionan con esta configuración, un grupo de múltiples estaciones desarrollando distintas actividades y todas en conjunto formando una línea de proceso, una línea de producción. ¿Vale? Entonces ahí viene explicado en este capítulo todo lo que son estas máquinas de producción y luego viene también explicado los diferentes sistemas de manejo de materiales. Dice que, bueno, hacen la carga y la descarga de las piezas de trabajo en las máquinas, hacen operaciones de posicionamiento y principalmente, pues, operaciones de transporte, ¿sale? Eso es lo que hacen los sistemas de manejo de materiales. Y ya más adelantito menciona lo que son las diferentes rutas. Por ejemplo, esta ruta que ven ustedes aquí se llama ruta variable, ¿verdad? Que el trabajo puede tomar distintos caminos para completarse o para hacer una parte terminada, o también puede ser una ruta fija. Por ejemplo, esta no, las piezas entran por una estación y lo deben de pasar secuencialmente a la segunda, a la tercera, a la cuarta, y así no se pueden brincar estaciones, cosa muy distinta a la parte de arriba, así donde se pueden tener distintos flujos y las partes se pueden completar, a veces sin entrar a todas las estaciones. Por ejemplo, vamos a poner esta parte que va aquí, ¿sí? Llega a esta estación, ¿sí? Y de aquí pasa a esta estación y sale como parte terminal. Entonces, un producto podría solamente pasar por estas dos estaciones y salir como producto terminado, ¿sí? Eso es una posibilidad, cosa muy distinta en el sistema que está acá abajo. En el sistema que está aquí abajo, todas las estaciones tienen que hacerle algo al producto antes de ser considerado como un producto terminado. Sí, y todo eso viene explicado aquí en esta parte que se llama equipos de manejo de materiales. Y luego ya viene lo que es el apartado de sistemas de control computacional. Y ya dice ahí cuáles son las distintas funciones que realiza un sistema computacional: comunicar instrucciones a los trabajadores, bajar programas de partes, controlar los sistemas de manejo de materiales y agendar la producción, ¿sí? Así como diagnosticar fallas, monitorear la seguridad, control de calidad y operaciones de administración. Y ya por último vienen los recursos humanos, ¿sí? Los human resources, y ya dice ahí que hay trabajadores como mano de obra directa y también los trabajadores como mano de obra indirecta y cuáles unos y cuáles son otros, ¿no? ¿Sale? Y luego ya viene el capítulo de clasificación de sistemas de manufactura. Dice, en esta sección se exploran la variedad de sistemas de manufactura o tipos de sistemas de manufactura y su desarrollo en un esquema de clasificación basado en los factores que se definen y se distinguen de diferentes maneras. Los factores son tipos de operaciones desarrolladas, dos, número de estaciones de trabajo y tipo de distribución de planta, tres, nivel de automatización y cuatro, variedad de productos y partes. Ya dice los cuatro factores los cuatro factores en nuestro sistema de manufactura o en nuestro esquema de clasificación de sistemas de manufactura se definen en la tabla 13.2 y se discuten más abajo. Sí, entonces, este autor clasifica los sistemas de manufactura de acuerdo a estos cuatro factores. Por ejemplo, puede clasificarse los sistemas de manufactura de acuerdo a los tipos de operaciones que se desarrollan. Por ejemplo, operaciones de procesamiento en comparación con operaciones de ensamble. Es decir, un sistema de manufactura se puede clasificar, ¿verdad? De acuerdo a sistemas de manufactura donde se hacen operaciones de procesamiento y operaciones de manufactura en donde se hacen solamente operaciones de ensamble, ¿sí? Por el concepto de tipo de operación de procesamiento o tipo de operación de ensamble. O también se pueden clasificar de acuerdo al número de estaciones, ¿vale? Por ejemplo, una estación
o sea, un sistema de manufactura de una sola estación comparada contra sistemas que tienen más de una estación. Y, por ejemplo, los que tienen más de una estación, pues puede ser clasificado entre sistemas de manufactura que tienen ruta variable contra los comparados en los que tienen ruta fija. O, por ejemplo, de acuerdo al nivel de automatización, ¿sí? Es decir, sistemas de manufactura totalmente manuales, por ejemplo, una panadería de barrio que tiene su mesa de amasado y luego el panadero amasa el pan con sus propias manitas, le da forma y luego ya mete el pan al horno que es totalmente manual porque se alimenta con leña, con carbón y obviamente no se detiene esa combustión de manera controlada, sino que el panadero simplemente va monitoreando la cocción del pan de manera visual o ya por la experiencia más o menos sabe cuándo ya el pan está listo, cuándo el pan ya está listo. Entonces se puede clasificar un sistema de manufactura en base a su tipo de operación. Si es manual, o semiautomáticos, con estaciones semiautomáticas. Por ejemplo, comparado la panadería del barrio contra la panadería Santa Cruz, por ejemplo, en donde tienen hornos automáticos de cocción, donde se tiene amasadoras o revolvedoras, donde no necesitas estarlo haciendo de manera manual, sino que echas todos los ingredientes en la revolvedora que se llama mezcladora, y ya la mezcladora tiene un ciclo automático que ya una vez que está la mezcla realizada, lista para vaciarse en los moldes, pues todo eso se hace en un ciclo que puede ser semiautomático o puede ser totalmente automático, ¿no? Entonces eso puede ser otra clasificación de un sistema de automatización, sistemas que requieren la atención de tiempo completo por parte del operador o solamente atención periódica de los operarios. Sí, y también los sistemas de manufactura se pueden clasificar en base a las variedades de partes o productos que fabrican. Por ejemplo, todas las unidades de trabajo son idénticas. Por ejemplo, no sé, a lo mejor en una cervecera, a lo mejor que produce solamente un tipo de cerveza, pues puede ser un ejemplo de un sistema de manufactura de producción única, pues produce un solo producto y todas las unidades son idénticas. Pero también se puede comparar contra variaciones en las unidades de trabajo que requieren diferencias en el procesamiento. Por ejemplo, en MAVE, en Querétaro, es una línea de producción que produce electrodomésticos, pero al igual producen refrigeradores y luego hacen modificaciones leves a la línea de producción para producir lavadoras y luego ya después estufas, ¿sí explico? O sea, depende mucho de la adecuación que se le haga al sistema de manufactura para que pueda producir diversidad de partes o productos. Y entonces esta parte también viene explicada aquí en este capítulo donde dice clasificación de sistemas de manufactura. Y ya si por ejemplo quieres, igual que como les comenté en la parte de los componentes de un sistema de manufactura, así como te lo expliqué, pues yo te lo dije de manera muy, muy general, ¿verdad? O sea, cuáles son los componentes de un sistema de manufactura, qué máquinas de producción, qué sistemas de manejo de materiales, qué sistemas computacionales y trabajadores o mano de obra, ¿verdad? Ya te decía yo que si quieres checarlo, pues ya puedes echarte un clavado en cada uno de los capítulos, donde se detalla un poquito más, ¿verdad? O sea, se da un poquito más de detalle. Bueno, pues lo mismo te comento aquí en este apartado de la clasificación de los diferentes sistemas de manufactura. Por ejemplo, yo te decía que por ejemplo, puede ser en base a las operaciones de procesamiento comparadas contra las operaciones de ensamble. Entonces, por ejemplo, aquí ya te dice cuáles son los sistemas de manufactura que tienen operaciones de procesamiento y te comenta cuáles son los que tienen operaciones de ensamble. Ya te dice ahí, por ejemplo, si son operaciones de manufactura, se pueden clasificar en piezas rotacionales y piezas no rotacionales, ¿verdad? También conocidas como prismáticas. O bien, por ejemplo, si quieres ver cómo se clasifica de acuerdo al número de estaciones, pues vas a ver que ahí existe toda una clasificación llamada tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿verdad? Por ejemplo,
Si es tipo 1 es de estación única, si es tipo 2 es de múltiples estaciones con ruta variable, y si es tipo 3 es de múltiples estaciones con ruta fija. Y luego ya, si quieres ver cómo se clasifican de acuerdo al nivel de automatización, bueno, pues te vas a topar que existe el nivel manual, ¿sí? Manning level, y te vas a topar con que existe la automatización en un esquema de clasificación, y ahí ya se empieza a hacer una clasificación mucho más detallada. Está el tipo 1M, que es una estación simple, pero totalmente manual, sí, en celda totalmente manual. Y luego viene la estación simple, ¿verdad? Pero en una celda automática. Y luego viene este, bueno, la clasificación de una estación o de varias estaciones, por eso dice multiestación, pero todas son manuales, sí, todas son manuales, pero tienen ruta variable. Y luego así, o sea, trae toda esta clasificación de los diferentes tipos de sistemas de manufactura atendiendo este concepto, el concepto de automatización. Y luego ya viene bueno, viene una representación esquemática de los diferentes tipos de sistemas de manufactura y luego ya viene la clasificación de acuerdo a su variedad de partes o productos, ¿sí? Entonces ya vemos que, por ejemplo, habrá sistemas de manufactura que se clasifican de acuerdo al tipo y color del plástico o de las partes moldeadas en un proceso de inyección, o variaciones en componentes electrónicos colocados en un tamaño estandarizado, en una tarjeta impresa, o variaciones en el tamaño, y ya hay un montón ahí de clasificaciones, ¿verdad? Que ya con más calmita, si alguno de ustedes lo quiere ver, adelante, no hay no hay ningún problema. Nada más, yo no lo veo en la clase porque es demasiada información y no es tanto así como que el programa nos permita profundizar mucho, ¿no? Entonces, así más o menos, en términos generales, ahí en ese capítulo, si quieres encontrar más información, ahí vas a encontrar todo esto que es la parte del resultado de aprendizaje que dice aquí establecer los tipos y características de los diferentes tipos de manufactura. Entonces ya el día de mañana abordaré el tema de celdas de manufactura y su comparación contra los sistemas de manufactura convencionales y veremos las diferencias entre uno y otro. Y ya, en base a eso, les haré una sesión de preguntas y respuestas para ver si quedó claro este concepto y listo, con esto terminaríamos este tema en esta semana, ¿sí? Y ya la semana que entra empezaremos con identificar los tipos de procesos de manufactura de acuerdo a las características de un producto. Es decir, veremos un producto y ese producto veremos o analizaremos qué tipos de sistemas, o más bien dicho, qué tipos de procesos de manufactura se ocuparían para su producción, ¿vale? Y ya, al último, identificaremos ventajas y desventajas de la manufactura aditiva. Les diré obviamente qué es manufactura aditiva y lo ya verán ustedes ventajas y desventajas, o yo se las explicaré. Muy bien, chicos, entonces, bueno, con eso tendríamos